Dios bendiga esta tarde. Señor sea bendiciendo a cada uno esta tarde. Señor sea bendiciendo a cada uno lo que hemos llegado. Lo invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento. Un pasaje conocido. En Filipenses capítulo 4, versículo 14. No, para que diga 13. Ya le estaba agregando. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Si lo ha encontrado, lo colocamos de pie. Lo leemos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Amén. Dice así en el nombre, Señor. Todo lo puedo que en Cristo me fortalece. Amén. Quizás podemos decir que es un versículo es corto, porque tiene harto significado. Vemos en la fortaleza significa conoce como fortaleza, fuerza, firmeza, castillo, poder y torre. Entonces vemos acá, mucho podemos decir que este texto podemos pedir, que uno lo puede decir que estamos en el Señor, ya lo fortaleció. No vemos que acá Dios lo enseña cómo nosotros podemos tener la fortaleza. Para poder tenerlo, muchas veces tenemos que pasar varias situaciones en nuestras vidas que Dios lo enseña, entre medio de las pruebas, los problemas, dificultades. Ahí Dios lo fortalece. No solamente porque uno llegó en el Señor y ya lo fortaleció, no es así. Hoy día, entre medio de eso, Dios lo fortalece. Vemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 8, versículo del 6 al 12, dice: sucedió que a cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió a un cuervo, en la cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también así una paloma para ver si las aguas se había retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar las plantas de sus pies. Y volvió en el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Y entonces extendió su mano y tomándolo lo hizo entrar y consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma y fuera del arca. Y la paloma volvió a él con la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja en el olivo en el pico. Y entendió Noé que la agua de que había retirado sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces vemos acá la palabra de Dios que Noé, sabemos que para él fue muy difícil el tiempo que él empezó a predicar la palabra de Dios. Sabemos que fueron 120 años que él estuvo ahí predicando la palabra del Señor. Y ninguno le podía creerle
a él lo que él estaba predicando, de ver, algunos lo trataron de, por más uno puede decir que es loco, porque cómo va a llover aquí en este lugar haciendo un arca. Sabía que el Señor iba a destruir la humanidad porque había demasiado pecado, mucha maldad. Y entonces, por lo tanto, vemos cómo Noé, vemos la palabra de Dios que él obedeció solamente el mandato de nuestro Señor. Y vemos, Noé empezó a hacer el arca y empezó a hacer todo lo que Dios le mandó. Y hasta llegó a terminarlo. Y después vemos acá la palabra del Señor sobre la paloma. Entonces vemos que cuando lo envió y volvió sin nada, y entonces podemos ver cómo Dios fortaleció esa paloma, porque necesita, aún puede decir que muchas veces solamente el ser humano necesita descansar para poder recibir fortaleza. Pues acá vemos que aún hasta las aves Dios los fortalece, porque ir y volver sin ningún lugar de poder todo descansar, entonces Dios los fortaleció. Y después volvió a enviar de nuevamente, ahí vemos que pudo traer esa hoja y vemos la palabra del Señor que después de 7 días también volvió a enviarlo, ahí ya no volvió. Entonces vemos la palabra de Dios, no solamente aquí fortaleció la paloma, también a Noé con su familia, lo fortaleció los momentos más difíciles, pasar esos momentos que vemos que él predicaba hasta llegar a pasar todo el tiempo que estuvo en el arca. Dios lo fortaleció, los momentos más difíciles. Ahí nosotros podemos decir que Noé podía decir, todo lo puedo que Cristo me fortalece. Porque ahí lo fortaleció, porque cualquiera podía, un ser humano, dudar, de aquí nosotros vamos a morir todos. Pues no, pues ahí Dios lo fortaleció, ahí cada día podemos ver cómo Dios estaba con Noé, con su familia. Podemos ver la palabra de Dios que ahí entró él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Solamente fueron 8 y malos animales. ¿Cómo podemos ver cómo lo fortaleció? Es maravilloso ver cómo lo estaba el Señor con Noé. Vemos también la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 32 al 37, dice así: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón y ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él aún un hombre de guerra y desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de la oveja de tu padre, y cuando venía un león y un oso tomaba algunos corderos de la manada, y salió y yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, así que se levantaba contra mí y yo le echaba en mano de las quijadas y lo hería y lo mataba. Y si fuese el león y fuese el oso, tu siervo lo matará a este filisteo incircunciso. Será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces vemos la palabra de Dios. Aquí, ¿quién fortalecía a David? Era el Señor, era el Espíritu que estaba con David. Entonces vemos la palabra de Dios que aquí muchas veces podemos decir los momentos más difíciles, puede venir uno grande, gigante. Vemos nosotros que tenemos lucha no contra carne ni sangre, tenemos lucha contra
potestades. Entonces vemos, David era pequeño y él se defendía de un león y un oso. Hoy día nosotros si vamos, imagínense, humanamente, fácilmente lo hace pedazo a una persona, porque ello es más grande, tiene mucho más fuerza, puede matarlo. Pues si nosotros confiamos en el Señor, sabemos que si vamos en el nombre del Señor, lo vamos a vencer. Nosotros no lo podemos hacerlo, pues sí el Señor. Sí puede Él. Él nos da la fuerza, la fortaleza para pelear. Él nos da las armas para poder pelear contra nuestros enemigos. Muchas veces pensamos, vemos algo que sucede muchas veces en nuestras vidas diarias. El problema es muy grande, no lo puedo vencerlo. Pues David se le enfrentó a algo grande, algo grande, que la palabra lo dice, el león, el oso y el filisteo. Vemos que era grande, no era pequeño ese filisteo, era de su juventud, él peleaba. Entonces, ¿y David qué tenía? Nunca él se estrenó para la guerra, para pelear algo así de arma, nada. Pues lo que él tenía era el Señor. Lo que él tenía en su corazón, que todo lo que él peleaba, luchaba para librar esa oveja, y él lo libraba. Y entonces podemos ver, algunos pueden decir, ¿cómo? Si es tan pequeño, ¿cómo pudo vencerlo? El Espíritu Santo estaba con David. Entonces vemos la palabra de Dios, que maravilloso ver. Entonces cuando vemos a Saúl, cuando le dijo a David, ve con Jehová y esté contigo. Entonces el Señor, David estaba ahí con el Señor estaba con David. Entonces vemos la palabra de Dios, que maravilloso ver que ahí está. Por eso ahí podemos ver la palabra de Dios. Vemos también en Jueces, capítulo 14, versículo 6. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó un león, y como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni su padre ni su madre lo que había hecho. Vemos también Sansón. También vemos que el Espíritu estaba también con Sansón. Vemos la palabra del Señor, que también vemos que lo derrotó. Y no era la fuerza de Sansón, no era la fuerza de que muchas veces pensamos, no, porque las personas que son grandes solamente tienen la fuerza. Hoy día aquí los habla dos varones, tanto como David como Sansón, que tenía la fuerza, que no era de ellos, era el Espíritu. Entonces vemos la palabra de Dios, que maravilloso ver que lo derrotó. Entonces vemos cuando uno está con el Señor, siempre va en victoria. Aunque sea algo muy grande en nuestras vidas, Dios está ahí al frente, con nosotros, a nuestro lado. Muchas veces pensamos que caminamos solo. Muchas veces pensamos que Dios no está a nuestro lado. Sí, Dios está a nuestro lado. Dios sí camina con nosotros. Muchos vemos que Dios siempre, en el momento más difícil, ahí está Dios para levantarte, para poder librarte, para poder darte cada día la fuerza para seguir adelante. Este camino no es fácil. Por sí, con la ayuda del Señor, todo se puede en este camino. Este camino que es largo. Pues si nosotros esperamos en el Señor, vemos que ahí está en el caminar cada día nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en Jueces, capítulo 16, versículo del 28 al 30, que dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate la hora de mí y fortalecerme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos, porque mis dos ojos, y accedió luego Sansón a las dos columnas de medio sobre de lo que descansaba de la casa, y echó todo su peso
sobre ella, y su mano derecha, y sobre una de su mano a la izquierda, y sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y lo que mató al morir fueron mucho más que lo que había matado durante su vida. Entonces vemos la palabra de Dios, cómo Dios fortaleció a Sansón. Sabemos que Sansón se apartó de Dios, y vemos, no hizo lo que dio su voluntad. Pues aún eso que él perdió sus ojos, y vemos que lo último que dio, él pidió que le diera la última fuerza para que le pueda fortalecerle. Él quería derribar esa casa que estaba ahí, morir junto a lo que estaba ahí, y mató todo, incluyendo él, se murió. Pues vemos la palabra de Dios, cómo Dios le fortaleció los últimos momentos. Muchas veces en nuestra vida es así, cuando muchas veces estamos en los últimos momentos, pasándolo, muchas veces problemas, dificultades en la vida, y Dios te puede dar la fuerza, la fortaleza para darte esos momentos tan difíciles que muchas veces tenemos en nuestras vidas. El Señor nos ayude. Dice también en Salmo 37, versículo 39, dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, es de tu fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor da la fortaleza cuando muchas veces tenemos angustia. ¿Cuántas veces nosotros muchas veces tenemos angustia? Y ahí está Dios para fortalecerlo, y Él nos da la fortaleza. Entonces el Señor nos ayude, que cada día podemos ver qué maravilloso es nuestro Dios, cuando muchas veces nosotros, cuando tenemos esa angustia, ahí Dios lo fortalece. Y vemos también un pasaje también que habla de dos. Una es fortaleza y ánimo. Cuando muchas veces Dios te fortalece y a la vez te da ánimo. Entonces, vemos la palabra de Dios que cuando muchas veces hay hermanos o hermanas que muchas veces no tienen la fortaleza, no tienen el ánimo de seguir adelante, pues ahí Dios está para poder fortalecerte y cada día te da ánimo. Podemos ver en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, y no temáis, porque ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, y no te dejará ni te desamparará. Entonces ahí el Señor es que estaba haciendo, le dice: esforzaos y cobrad ánimo, le estaba dando ánimo. Entonces por eso dice la palabra de Dios que muchas veces cuando hay situaciones difíciles, así como lo que le pasó a Noé, a David o vemos Sansón, ahí ellos no tuvieron ese miedo. ¿Por qué? Porque Dios ahí los fortalecía, y vemos que tenía ese ánimo para poder seguir adelante. Entonces muchas veces nosotros estamos enfermos, estamos a veces de una enfermedad terrible, pues ahí Dios está para darte la fortaleza y el ánimo cada día. Vemos también en Josué, que es conocido 1:9, dice: mira que te mando que te esfuerces, sea valiente y no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Entonces aquí el Señor está dándole ánimo a Josué, para que le está diciéndole que se esfuerce y sea valiente. Nosotros, Señor, nos ayude de poder ver que Dios lo está diciendo, que tenemos que esforzarlo y seamos valientes. Y dicen, por eso dice la palabra de Dios que cada día vemos que de los valientes es el reino de los cielos. Entonces, Señor, nos ayude a ser valientes.
Porque hoy día vemos que los cobardes, ¿qué pasa? Será echado y será fuera, y vemos que tiene parte, segunda muerte, que es el infierno. Pues hoy día los valientes es que nosotros tenemos la bendición, pues tenemos que ser valientes. Hoy día, Señor, lo da la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. Cada día, Señor, lo anima de seguir adelante. Entonces vemos también en Isaías 40, versículo 29 al 31, dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, se levantará ala como águila, correrá y no se cansarán, caminará y no se fatigarán. Entonces vemos la palabra de Dios acá. Él da el esfuerzo al cansado. Vemos que hasta aquí habla de los jóvenes. A muchos de nosotros vemos que tenemos la fuerza para seguir adelante. Pues hay momentos que muchas veces flaquea y cae. Pues ahí Dios está para levantarte, para animarte, darte la fortaleza cada día para poder seguir adelante. Hoy día Dios le da la herramienta para poder seguir adelante. Te anima para seguir, porque Dios nunca lo va a abandonar a sus hijos. Nunca. Dios va a estar siempre en nuestro lado. Siempre va a estar ahí. Muchas veces pensamos que quizá podemos decir nuestra familia lo abandonó, lo dejó. A veces quizá podemos recibir burla, podemos recibir de todo. Pues nunca estamos solos. Dios siempre está a nuestro lado. A pesar que haya dificultades, pues ahí Dios está para animarte, para levantarte cada día. Por eso el Señor nos ayude. Que el Señor sea bendiciendo cada día nuestras vidas. Vemos también Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos ayude. Vemos que Él te da el esfuerzo. El Señor dice, está a la diestra de mi justicia. Y dice que siempre yo te ayudaré. Siempre. Nos dice, ven cuando. Siempre te ayudaré, dice el Señor. El Señor nos ayude. Porque dice, yo soy tu Dios, dice. Yo soy tu Dios, dice el Señor, que te esfuerzo siempre. Entonces, Señor, cada día los ayude. Hermanos, cada día podamos seguir confiando en el Señor. Dícese también, segunda de Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que cada día el Señor nos ayude de poder cada día de poder forzarlo. El Señor cada día te da la fortaleza, cada día en nuestras vidas. Muchas veces podemos ver que puede caminar, quizás alguno puede caminar solo o sola. Pues ahí está Dios contigo. Muchas veces había mucho testimonio que había hermanos, hermanas, que muchas veces personas que no son cristianos lo ven. Y dice, ¿con quién tú viniste? Con nadie, uno le dice. Y dijo, pues si yo te vi cuando tú ibas llegando, abriste la puerta y la persona se fue. Pues no, si yo no vine con nadie. Entonces, muchas veces vemos que ahí está el Señor, que muchas veces camina con nosotros. Ahí está a nuestro lado. Muchas veces pensamos que andamos solos. Pues ahí está Dios para animarte y fortalecerte. Hoy día yo no sé cuáles es tus dificultades. Yo no lo sé cuál es muchas veces tu problema. Pues Dios sí lo conoce, tu problema, tus dificultades. Dios conoce cómo muchas veces estamos en nuestras vidas. Pues Dios te anima hoy día para poder levantarte y seguir adelante. Porque el Señor viene pronto para poder ver que diga el Señor, este fue valiente, luchó. Podamos ver cómo David que fue valiente y luchó. Podamos ver ser uno de esos Sansón
que, que fue valiente y luchó. Hoy día, ¿cuántos nosotros podemos ver como Noé y tantos muchos que varones que lucharon y fueron valientes para seguir adelante? Fácilmente podía decir Noé o David o Sansón, como muchos varones, podía decir, ya no doy más y dejo hasta aquí. ¿Ellos qué hicieron? Se esforzaron, siguieron adelante y fueron valientes. Si hoy día muchas veces estamos en nuestras manos caídas, Dios la levanta en nuestras manos. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo, Dios los fortalece. Entonces, por eso, queridos hermanos, qué maravilloso es confiar en el Señor. Venga lo que venga, hoy día tenemos que luchar. Nuestra familia, el día de mañana lo vamos a ver acá si nosotros somos valientes y seguimos luchando. Aquí está. Y yo creo que aquí hay testimonio, hermana, hermano, que nunca se cansaron de poder orar al Señor. Y vemos que, no es por dar un ejemplo, nuestra hermana Vero, ella cuánto oró por su esposo para poder caminar por años. Y entonces ella fue valiente. Ella recibió fortaleza y ánimo del Señor. Y tarde o temprano iba a llegar su esposo. Y llegó aquí. Vemos quizá llegó las plantas del Señor. Vemos, llegó un día, qué maravilloso fue porque me acuerdo clarito cuando la Tati estaba cantando, ella era pequeña. Me acuerdo, que si fuera ayer, Dios usó la Tati. Y es entre medio de eso se convirtió su padre. Y ese fue, ¿por qué? Porque ellos se esforzaron, buscaron de Dios y pueden ellos celebrar y levantar la mano porque Dios los rescató y los salvó. ¿Por qué? Porque fueron valientes, lucharon contra viento y marea y ahí cuando uno confía en el Señor es maravilloso. Hoy día tenemos que seguir ese ejemplo de muchos, quizá podemos contar a muchos, pues es maravilloso es cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando realmente le decimos a Dios, Señor, ayúdame, dame la fuerza para seguir adelante. Qué maravilloso el día de mañana podemos ver nuestra familia aquí en este lugar. Dios tiene el poder. Ahí vemos, mi tía vemos que lucha por su sobrina, como que también pasa a ser mi prima. Ella está luchando. Y podemos ver, a lo mejor vemos que el día de mañana puede ganar su familia. Quizás junto con mi esposa también luchamos. Y gracias a Dios aceptaron ellos como somos nosotros sirviendo al Señor. Antes no éramos odiados, éramos despreciados, pues ahí Dios los fortaleció. ¿Qué ha pasado si yo ya he hecho caso a ellos, al enemigo? El enemigo ya canta victoria y a ser uno de los derrotados. Pues Dios me dio la fuerza y la fortaleza junto a mi esposa para seguir adelante. Hoy día Dios te da la fuerza, la fortaleza cada día. Aquí cuando llegamos a la casa del Señor, Dios te da la fortaleza. Dios te anima cada día por su palabra, porque la palabra del Señor es maravillosa, porque su palabra Dios siempre lo está hablando en nuestra vida. Te dice, hijo, ahí estoy contigo. Ahí, hijo, estoy en los momentos más difíciles de tu vida, ahí estoy. Muchas veces hay dificultades de matrimonio, hay dificultades a veces hasta los hijos. Por eso ahí Dios está contigo, dice el Señor, porque muchas veces podemos decir, no tengo a mi esposa, no tengo a mis hijos, no tengo a mi esposo. Pues ahí vemos, ahí está Dios para que pueda fortalecerte.
Y yo sé muchas veces si hay algunos que están pasando enfermedades que muchas veces no lo puedes llevarlo. Pues si tú dejas tu carga, dice Señor, echa tu carga y yo te lo llevaré. Y cuando muchas veces ahí Dios te fortalece para llevar esa carga que muchas veces nosotros no lo podemos, pues Dios sí lo puede llevarlo. Muchas veces decimos, quizá nadie está a mi lado. Nunca piensa en eso, porque Dios siempre está a tu lado. Muchas veces puede dejar tu familia, hermano, no puede estar a tu lado, pues Dios siempre está a tu lado para poder fortalecerlo cada día. Porque había mucho que enfermedades, y quizá algunos médicos dicen, vaya a su casa, ya no hay más solución para ti, tu vida. Pues hay dos cosas. Dios te puede sanar, te puede animar a levantarte. Pues si no, si te va a llevar, pues va a ir a un lugar mejor que en este lugar de la tierra. Porque ahí arriba dice que será gozo, paz, y vemos que saltará como el cerro la manada. Pues vemos que hoy día nosotros estamos en este mundo, pues no somos de este mundo. Mi reino está en los cielos. El Señor los bendiga. Esa es su palabra, que el Señor cada día los ayude de poder seguir confiando en el Señor. Y porque en Él vamos a recibir esta maravillosa bendición que es del Señor cada día en nuestras vidas. Así que Dios sea bendiciendo cada día nuestras vidas para poder agradecer por todo lo que Dios hace cada día con nuestras vidas. Así que voy a pedir a Daniel que pueda estar dando gracias por la palabra.